Olá, muito boas-vindas às conversas internacionais da Move Concreto, Mostra Internacional de Videodança, edição Catas Altas. Nós estamos, neste momento, aproveitando a programação virtual da Mostra 2025 e convidamos vocês para acompanhar tanto os bate-papos internacionais quanto os nacionais que estão disponíveis no nosso canal no YouTube. E se você ainda não assistiu às videodanças da Mostra, acompanhe, está tudo no nosso site moveconcreto.com, no YouTube do Grupo Contemporâneo de Dança Livre e também no nosso Instagram, G Contemporâneo de Dança Livre. Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, do âmbito do Estado de Minas Gerais. Então, se você ainda não acompanhou a mostra, tem tempo e a gente está esperando você. Nossa mostra é uma realização do Grupo Contemporâneo de Dança Livre com apoio cultural da Prefeitura de Caldas Altas, da Prefeitura de Belo Horizonte e do Instituto Cervantes. E hoje nós vamos assistir um bate-papo sensacional. Com mediação do artista Anderson Feliciano, a conversa será com a equipe da videodança Metamorfo da Colômbia e da Future is Ancestral do Equador. Então, aproveitem e assistam as videodanças depois desse bate-papo. Até mais! Bueno, ahora me parece bien. Eh, Quería dar la bienvenida a ustedes. Estoy muy contento por esta charla. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Sí, ¿no? Bueno, sí. eh, me llamo Sí. Anderson Feliciano. Soy un artista de Minas Gerais, Belo Horizonte, acá en Brasil. Me dedico a la dramaturgia y su relación con otros lenguajes. Hice una maestría en dramaturgia en Buenos Aires, así que aprendí el castellano un poco, nunca me dediqué a estudiarlo, entonces puede ser que a veces salga un portuñol, eh, pero de verdad, estoy muy contento. Conozco el proyecto MOVE hace unos años. Eh, y me parece muy interesante lo que viene desarrollado en Belo Horizonte. Entonces, participar de esa edición internacional con artistas de otros países me parece un momento muy bonito. Eh, yo preparé algunas preguntas, traje algunas inquietaciones, más para que possamos charlar. Y también deseo mucho, né, abrir espacio para que ustedes compartan un poco de quién son, de dónde viene. Y a partir de ahí también traje algunas cosas sobre el material que pude asistir antes. Estoy muy contento por el modo que la obra de ustedes me sensibilizó. Assim que é isso, não? É um espaço para que vocês possam compartilhar. Para começar, né, assim, me gostaria que vocês se apresentassem também, hablassem o nome, de onde vêm, o que fazem, e vou compartilhar uma inquietação para que, a partir do momento que vocês se apresentam, também podemos começar esse encontro. Outro dia, eu estava em Salvador de Bahia e aí mirei uma obra que me gostou muito e, e que se configurava como uma instalação de dança. E nessa, muitos coreógrafos e coreógrafas em espaços distintos compartilham suas memórias, seus recuerdos em relação à la dança. E para começarmos, me gostaria que vocês hablassem qual, né, assim, algum relato, alguma memória ou algum recuerdo de dança em la infância de vocês, não assim? Qual é essa imagem que vocês têm desse encontro com a dança em la infância ou em algum momento que isso que tem que ver com a dança, com o movimento, impactaram muito vocês?
E aí, não sei se alguém quer começar. Podem pensar. Ah, uma coisa que me parece que pode ser importante é que acá também o silêncio é muito bem-vindo. Bem, posso só deixar o instrumento aqui? Vale. Gracias, Anderson. No sé si quieren empezar ustedes, los de Ataca, o si empiezo yo. ¿Quieres empezar? Como quieres, está bien. Bueno, está bien. Hola, ¿qué tal? Yo soy Michelle Vallejo Prut, soy de Ecuador, soy fotógrafo y cineasta. Empecé en la fotografía como hace muchos años, en fotoperiodismo y fotografía documental, y los últimos, no sé, 5 o 7 años me he empezado también a picar el bichito del cine y empecé a hacer películas, videos y demás. Yo no vengo de la danza, o sea, mi experiencia con la danza es puramente como aficionado, como espectador. Eh, He visto varias obras a lo largo de mi vida, desde, no sé, desde ballet clásico. Yo estudié en Rusia, entonces tuve la oportunidad de ver mucho ballet allá en Rusia. Y también danza contemporánea en Ecuador. Y llegué a esta obra gracias a una colaboración entre varios artistas de Latinoamérica y bueno, del sur global. Entre ellas estaba Gaby Luz, que es esta artista, bailarina, performer brasileña. Y decidimos hacer una obra en el marco de un encuentro artístico que se dio en Belén. Y fue más o menos una improvisación colectiva, ¿no? Porque la música y la poesía que está en la obra son de Rosa Chávez, que es una artista guatemalteca. La performance, la danza es de Gaby. eh, Como mencioné, es brasilera. Y bueno, yo un poco intenté a raíz de una improvisación. Y para nosotros fue muy, muy importante esta improvisación porque, o sea, yo siempre pienso que la improvisación saca toda la experiencia vital que uno tiene adentro, ¿no? La experiencia de todo lo que uno ha vivido. Cuando uno improvisa es que sale a la luz. Y eso, con la danza yo siempre he sido un espectador. Me gusta mucho el movimiento corporal, me gusta mucho cómo se puede expresar sin palabras y solo con el cuerpo. Y obvio, amo la música también, entonces en esa combinación pienso que hay magia. Eso sí, muy brevemente. Hola, yo soy Berly Milena Torres, eh, soy directora, bailarina, intérprete, creadora, artista formadora en danza. He bailado toda mi vida, he bailado desde que tengo memoria. Creo que no puedo desligarme de la danza y del movimiento y creo que de ahí también surge pues justo la biodanza que presentamos en este festival de una inquietud personal desde hace cuánto bailo, ¿no? Esa pregunta que nos hacen a todos los bailarines, ¿desde hace cuánto bailas? Entonces, creo que he bailado toda mi vida. Tengo un recuerdo muy marcado en mi infancia, yo creo que tenía 5 años, y recuerdo mucho haber bailado con una pareja de gemelos en el colegio, ¿no? Como en el colegio fue una invitación, incluso como que yo no estaba eh, dentro de esta propuesta, pero algo pasó y algo vieron en mí que sucedió a nivel corporal, que resulté inmersa en esa situación y como que me invitaron y me convocaron a que hiciera parte de una obra en ese momento. Por ese recuerdo, bueno, aparte de bailar, me dedico a formar aquí en Bogotá. Soy formadora en diferentes rangos etarios, he trabajado en procesos comunitarios en la ciudad y ya como de manera breve. Yo soy Eduardo Forero, también hago parte de Ataca Colectivo. Em, yo me desempeño desde el área audiovisual, pero también soy artista de otras disciplinas. Y
llego a la biodanza también como desde este interés visual, como desde una apuesta también por plástica, desde este ejercicio que permite la biodanza. Y pensando, muy, muy bonita la pregunta porque precisamente como ya lo mencionó Derly, esta obra, Metamorfo, surge por una pregunta muy similar, pues que ya ella ya la mencionó, que es desde hace cuánto bailas, ¿sí? Y nuestra respuesta fue que desde que somos células, desde que somos microorganismos, estamos en movimiento. Y ese movimiento toma todo un sentido estético que quisimos plasmar en esa biodanza. Yo no me siento muy alejado de la danza tampoco porque cuando fui niño, en mi infancia, bailé mucho en el colegio, ¿sí? Y mis abuelos acá en Bogotá participaban en unos grupos con personas eh, adultas mayores y ellos tenían mucho un trabajo desde la danza tradicional con estos grupos de adultos. Entonces, como que yo asistía mucho a las presentaciones de ellos o algunos ensayos, como que estuve inmerso dentro de la danza también desde muy pequeño. Y ya en el colegio también, desde también la danza tradicional, estuve allí movilizando. Ya. Ok, gracias. Sí, me parece muy, muy bonito eso, ¿no? De los encuentros. Entonces, estamos acá, ¿no? Brasil, Ecuador y Colombia. Y, y me parece que esta memoria de la danza no, nos acerca, ¿no? Entonces, independiente de dónde estamos, y también así, desde de cuál lenguaje nos dedicamos, me parece que esa idea del movimiento siempre está ahí, ¿no? Eso de la fotografía, así, en algún momento quiero hacer preguntas más específicas, así, sobre el trabajo de cada uno, y, pero al principio, ¿no? Más para irmos nos conociendo mismo. Eh, yo traje también algo que recientemente me, me provocó mucho, que es un fragmento de un ensayista, un pensador estadunidense, se llama James Baldwin. Não sei se vocês conhecem el Baldwin. O Baldwin é uma referência muito importante para mim, para os estudos no, de um pensamento anticolonial que, que é muito importante, assim, porque me parece que su forma de pensar amplía las posibilidades de concebermos otras imágenes y otras formas de existir en un contexto colonial, racista. Y bueno, y en sus procesos de creación, Baldwin decía que el artista no puede ni debe dar por sentado, sino que debe ir al corazón de cada respuesta y poner la pregunta que la respuesta esconde. Entonces, el artista no puede ni debe dar por sentado, sino que debe ir al corazón de cada respuesta y poner las preguntas que las respuestas esconden. Entonces, esa idea de un artista que está siempre se preguntando, de un artista que está siempre en búsqueda, me parece también que puede ser un asunto para nos acercarmos y nos conocemos un poco más. Entonces, dentro de eso, quería preguntar assim, a ustedes, ¿no? ¿Qué preguntan, qué preguntas han guiado sus procesos de creación, ¿no? O que inquieta a ustedes en esses momentos enquanto
artistas, ¿no? Bueno, en esta obra que compartimos con ustedes, Metamorfo, fue la primera obra del colectivo y dio el punto de partida para organizarnos con otras personas y empezar a desarrollar todo un proceso en la creación de videodanza. Y ya vamos 4 años trabajando este tema y nos seguimos preguntando por qué fue lo que nos convocó a encontrarnos y a preguntarnos por la videodanza, ¿sí? Y todavía no hay una claridad como muy definida, pero sí seguimos elaborándonos preguntas y precisamente a este punto hemos encontrado una inquietud alrededor del miedo, ¿sí? El miedo como una posibilidad de creación, ¿sí? Digamos que lanzarnos a crear videodanza nos cuestionó, nos interpeló, digamos que no estábamos preparados, no sabíamos lo que íbamos a hacer, no teníamos los recursos, los conocimientos tampoco. Sin embargo, nos atrevimos, ¿sí? Como que ese miedo no nos paralizó, sino que de alguna manera nos motivó a crear, nos impulsó a crear. Entonces, esa pregunta ha permanecido acompañada de la pregunta de lo colectivo, ¿sí? De cómo construimos procesos que, que no sean jerárquicos y que no sean verticales, ¿sí? Sino que permita también que todas las personas podamos explorar muchos de los roles pues que requiere una videodanza, ¿sí? Y permitirnos que el colectivo no sea dirigido por una sola persona, sino que todas las ideas y todas las posibilidades que están ahí como confluyendo, pues puedan surgir, ¿sí? Entonces, el, podrán ver en Ataca Colectivo varias obras que no están dirigidas por una misma persona, sino que cada una de las personas del colectivo se ha atrevido a dirigir, ¿sí? Y como a situarse en un escenario distinto al que ya han venido trabajando como intérpretes, ¿sí? Y como creadores para la escena, ¿sí? Entonces, como que eso también nos ha llevado a preguntarnos por la metodología, ¿sí? ¿Cómo es nuestra metodología de creación? ¿Cómo construimos una metodología de creación que permita como que fluyan todas estas ideas y se desarrollen pues todas estas posibilidades que existen en el trabajo colectivo, ¿sí? Entonces, como para resumir un poco, más que una pregunta concreta, nos preguntamos como por un concepto o una idea general, que puede ser el miedo, que puede ser lo colectivo, y también cómo trabajamos desde los recursos inmediatos que tenemos, ¿sí? Cómo no nos limitamos en crear o hacer cosas, sino que ya tenemos una riqueza en una cantidad de recursos que ya de por sí es el cuerpo, ¿cierto? Y desde los conocimientos que ya tenemos, ya también tenemos una cantidad de recursos. No necesariamente necesitamos la cámara más profesional o las luces o sí, sino como desde el recurso que ya contamos podemos desarrollar este ejercicio de la biodanza bajo una mirada también crítica de lo colectivo, ¿sí? Cómo realmente construimos colectivo y cómo
a partir de este núcleo que es la organización ataca así como equipo de trabajo, también empieza a conectarse y es lo que nos ha maravillado de la biodanza que nos ha permitido, por ejemplo, estos espacios, ¿sí? Que hemos logrado conectar con Brasil, con Ecuador, con Argentina, de ese elemento que está ahí, ¿sí? Que está visible y que nos conecta, ¿sí? Y también nos conecta más allá de la frontera del lenguaje, del idioma, ¿cierto? Sino que nos permite precisamente construir una comunidad mucho más amplia y encontrarnos. Esas como las inquietudes que surgen ahí, que no son preguntas muy específicas, pero lo que tú dices, nos seguimos preguntando, ¿sí? Nos seguimos cuestionando y digamos esa pregunta por el miedo en este momento, pues es el que está direccionando el nuevo trabajo que vamos a desarrollar este año en videodanza, gira alrededor del miedo, del tánatos, del eros, estamos cuestionándonos alrededor de eso. Yo sumaría ahí algo pequeñito y es esa pregunta de por qué no creer en el trabajo del otro, ¿sí? ¿Qué pasa cuando creemos en el trabajo de alguien más? ¿Qué pasa cuando creemos en la idea de alguien más y nos volcamos juntos, ya sea a perder o a ganar? ¿Sí? Eh, bueno, en mi caso, quizá también para partió un poquito acerca del miedo, pero es este otro miedo de, bueno, yo como documentalista los últimos, no sé, 7 años, vino cubriendo temas sociales, ecológicos. Y porque obviamente veo todo estos efectos que está teniendo el cambio climático en nuestros países. Eh, y esto siempre o sea, un poco para combatir ese miedo, yo elijo contar historias de esperanza también, ¿no? De darnos una luz del túnel y decir, bueno, no todo está perdido, porque si es que la esperanza eh, perdón, no entiendo. ¿Sí se me ve bien? Sí, pero listo. Entonces, como les decía, eh, si Mostra, no agora sua tenemos imagem não como aparece aqui, esperanza, si no existe la esperanza, pues hago... Ahí apareció. Sim, sim, Mm, agora sim. sí, ya, genial. Sí, estoy al lado del modem, listo. Perdón. Entonces, como les decía, si es que no tenemos esa esperanza, entonces ¿para qué diablos hago, no sé, reciclo? ¿Para qué diablos intento yo hacer, por mi parte, intentar cuidar este medio ambiente? Entonces, a raíz de eso surgió la pregunta, bueno, ¿y cómo es el futuro? ¿Cómo se ve un futuro posible? Y la respuesta salió en conjunto con el trabajo de todas estas personas que el futuro es ancestral, el future is ancestral. Entonces, eso es a raíz de estas experiencias de haber trabajado con comunidades indígenas en Ecuador y bueno, y también en Brasil. La sabiduría que ellos tienen, la sabiduría de que todo está interconectado, de que el ser humano y la naturaleza no son dos entes separados, sino el ser humano es parte de la naturaleza. Y que nosotros, que la naturaleza y el ser humano debería ser uno mismo, ¿no? Eh, Incluso en ciertos idiomas indígenas, no existe la distinción entre ser humano y naturaleza. Entonces, a raíz de preguntarnos cómo es ese futuro,
decidimos que el futuro debería ser ancestral, que debemos coger toda esta sabiduría ancestral y aplicarlas en nuestra vida diaria. Y por eso también elegimos la locación donde elegimos cerca de Belén, en un lugar absolutamente tomado por la naturaleza, donde las construcciones del ser humano están en degradación y que todo se lo toma esta selva hermosa, ¿no? Eh, y por eso mismo también elegimos el poema que elegimos de Rosa Chávez, de esta poetisa maya quiché, eh, justo para dar ese énfasis de que debemos, no sé, debemos escuchar más a la sabiduría de los pueblos indígenas antes que crear nuestros propios imaginarios, ¿no? Eso. Ah, é muito especial escuchá-los assim, né, e escuchá-la, porque né, esse momento de se acercar ao artista me parece muito especial, assim, e não tenho nenhuma intenção de revelar os mistérios ou os secretos de la obra, mas é isso, assim, não é permitir que outras pessoas se acerquem a um pouco mais do processo, assim. Acho que isso que é bonito, porque sinto que a obra por si, e quando las vi, me senti muito mobilizado, assim, muito sensibilizado por la poética, por los mundos que ustedes criam aí. E agora vou fazer assim, coisas talvez mais formais, assim, perguntas, mas mais para que possamos charlar, assim, não, que nem digo, não quero estar aí revelando o processo. Mas aí, Misha, aproveitando que desiste algo que já me interessava saber, queria também escuchar um pouco mais sobre como foi o encontro com a locação, não? Como vocês pensaram naquele espaço, se já conheciam, e também como se deu o encontro com o poema, não? Se foi algo prévio, se surgiu em el processo, se vino depois. Não sei, um pouco isso, assim, não? Essa búsqueda por la locação, por que aquele espaço, me pareceu muito hermoso, não? Aquilo que relacionava ali algo que estava em ruína, mas ao mesmo tempo cheio de raízes, então era hermoso aquele espaço. Então eu queria que falasse um pouco mais sobre isso e depois eu passo para o ataca sobre questões também que me pareceram muito interessantes aí. Sí, gracias Anderson por la pregunta. A ver, el proceso fue bastante rápido de creación de esta videodanza. Nos tomó unos 2, 3 días para la preproducción. Eh, Teníamos la idea concreta de que queremos explorar esta ancestralidad y cómo eh, esta ancestralidad y cómo la naturaleza también se toma los espacios que el ser humano había construido. Y haciendo una lluvia de ideas, surgió la idea de, bueno, vamos a conocer esta locación, que era una antigua cárcel que está tomada por la naturaleza. No me acuerdo el nombre del lugar exactamente, está como a 1 hora más o menos de Belén. Y fuimos a ver y era la locación perfecta porque justo era eso lo que queríamos contar. Y bueno, en este encuentro artístico ahí estaba Gabriela Luz, estaba Rosa Chávez, y Rosa nos dio algunos poemas, algunos escritos que ella había hecho, y decidimos que el que usamos fue como el que más se acercaba a, a lo que queríamos contar, y también una linda coincidencia que ella nos dijo que este poema también era una canción, entonces que ella había compuesto una canción junto con otros amigos guatemaltecos a raíz de ese poema. Y obviamente lo escuchamos, nos encantó la canción, nos encantó el poema, fue como que las piezas del rompecabezas encajaban perfectamente, era como mucha coincidencia que todo estaba saliendo tan
tan fácil, lo cual nos dio obviamente mucha alegría y dijimos, bueno, estamos yendo en el camino correcto, ¿no? Entonces, eh, solo nos lanzamos, fuimos a filmar, filmamos en un día más o menos, o sea, una tarde y una mañana, nos quedamos a dormir ahí, siempre aprovechando la luz. Por suerte nos hizo un clima hermoso. Obviamente, como es la Amazonía, yo me esperaba mucha lluvia y humedad, pero todos esos dos, la mañana y el día fue con una luz espectacular, el sol, no sé, se abrió a todo. Y también para nosotros, o por lo menos para mí, eso era una señal de que seguimos en el camino correcto. Eh, y bueno, y después solo dejar que fluyeran las cosas, que fluyera la interpretación de Gabriela junto con la música de Rosa. Improvisar, ya teníamos la locación, buscábamos porque esa cárcel es como bastante grande, entonces obviamente teníamos que buscar el lugar perfecto, donde caiga una linda luz, después también movernos a la playa para el amanecer, para este nuevo comenzar del día. Eh, y sí, o sea, todo se dio muy mágicamente porque, como te digo, toda la producción tomó 4 o 5 días, no tuvimos mucho tiempo para planear y todo salió de nuestras tripas, que eso a mí me encanta, la improvisación, toda esa experiencia de vida que sale a la luz. Y bueno, y después en la edición ya le intentamos dar una forma un poquito más narrativa, ¿no? De contar esta historia de cómo se vería el futuro, y que el futuro debería ser ancestral. Bacana. Ataca, foi interessante escucharles, assim, né, falando sobre isso de los processos coletivos, dessa metodologia de criação coletiva. Em minha investigação em dramaturgia, também me detengo aí a tensionar, não, essa concepção cada vez mais individualista de mundo, donde somos nosotros mismos metidos em criar tudo, às vezes, muito solo, não? Esse exercício de criação, às vezes, é muito solo. Então, quando nos ponemos aí em relação com o outro, me parece muito bonito o que pode surgir aí, não? E aí, mediante a isso, algo que agora me chamou um pouco, que aí talvez queria entender um pouco assim o processo de ustedes, como que se deu isso del montaje, não? De las escolhas ali, havia algo que me interessava muito, que era da multiplicação, não como a possibilidade de que si dos universos, dos cuerpos se encuentran, algo se puede generar. Entonces había algo que me parecía que era hecho mucho con el montaje. Y eso me acordó mucho lo que son a veces esas experimentaciones de poesía visual. Entonces había algo muy gráfico ahí, ¿no? En esa multiplicación de los cuerpos. Eh, entonces quería que ustedes hablasen un poco sobre eso, ¿no? Del proceso de montaje, de edición, cómo fue se dando eso también. Sí. Em, bueno, la obra, como ya lo mencionamos, parte de esa pregunta de cuándo danzamos, desde hace cuánto. Y nuestra respuesta fue desde que somos células que ni siquiera hemos sido convertidas pues en un ser humano, ¿sí? Sí, en un organismo, sino que estas células que ya tienen nuestra madre, nuestro padre, ya estamos ahí, ¿sí? Y a partir de ahí empieza el movimiento. Entonces nosotros nos planteamos como la metáfora de las células reproductoras, ¿sí? El cuerpo como El célula reproductora. cuerpo como una célula, ¿sí? Y a partir de allí construimos como todo este mundo, este escenario
que pueden ver en la videodanza, ¿sí? Uno de nuestros intereses fue ser muy claros, muy concretos con las imágenes que queríamos transmitir, ¿sí? Entonces eso nos llevó como a pensarnos de una manera, llamémoslo minimalista, ¿sí? Entonces por eso aparecen como elementos muy, muy concretos, como el blanco y negro, ¿sí? El hombre. El hombre, la mujer, ¿sí? Em, Quisimos construir la idea del óvulo, del espermatozoide, y en el espermatozoide es donde aparece esta idea de la multiplicidad, ¿sí? ¿Cómo multiplicamos ese cuerpo? ¿Sí? Que tiene que ser el mismo cuerpo, ¿sí? Y otro elemento es lo ingrávido, ¿sí? No hay gravedad, no hay arriba, no hay abajo, ¿sí? Estamos en un escenario donde todo flota, ¿sí? Y eso nos llevó a pensarnos la danza bajo el agua, que fue ese elemento que nos permitió em, muchos de las escenas que pueden ver allí. Creo que algo que nos permite el audiovisual es esto, ¿no? Jugar con esas posibilidades que en la escena probablemente no. Entonces, no tenemos 100 cuerpos, pero en el audiovisual con un solo cuerpo podemos replicar, duplicar, multiplicar. Y entonces estos dos cuerpos se convierten en todo un gigante, un cuerpo grande, gigante de bailarines, ¿no? Y genera un otro tipo de movimientos, de calidades y de cualidades en el movimiento que amplían o que se pueden relacionar con este tema un poco biológico al que queríamos llegar, ¿sí? A este tema de este movimiento interno del cuerpo. Sí, y desde ese Eu lugar, queria. Ah, desculpa. desde ese lugar es muy importante lo que plantea Derly y es la pregunta de qué resulta imposible hacer en escena que el video sí no lo permite, ¿sí? Uhum, Y desde claro. ahí es que está todo este juego de edición que lo aprendimos en el proceso porque nunca lo habíamos hecho, pero fue una prueba y error. El montaje Uhum, realmente tardamos quizás un poco más de un año en terminar la obra uhum, porque pues no teníamos el conocimiento pleno de cómo lo íbamos a resolver, pero lo fuimos resolviendo. Y también el agotamiento que implicaba no saber y probar y fracasar y volverlo a intentar. Entonces también un ejercicio de muchas pausas, de muchos silencios, como nos mencionabas al principio. Al inicio. El silencio también era uhum, válido. Es como buscar esa pausa y retomar y seguir aprendiendo, ir buscando estrategias para que las imágenes pues también tengan como una coherencia con todo lo que queríamos construir. Entonces, claro. esa fue la base, que el video nos permite hacer un montón de cosas que quizás en la Uhum, escena se pueden llegar a hacer, pero con otro tipo de mecanismos, de recursos, ¿cierto? Y que son recursos que al momento pues no contábamos con ellos. Solo con una cámara que nos uhum. prestaron y un espacio que también nos prestaron y empezamos a hacer la obra. Sim, que bonito. Me interessou muito isso, não? Que lo via como um não lugar, não? Assim, esse metamorfo que estava aí em um não lugar e essa ausência de color me pareceu uma eleição muito interessante porque generava a possibilidade de que eu também, enquanto cúmplice, não, desse momento, fabulasse ou imaginasse um montão de outras coisas assim. Eu queria aproveitar e
¿no? Como hablaron mucho de esa cuestión de los cuerpos, de la biología. Hablasen también un poco cómo se dio el encuentro con Maturana, ¿no? Humberto Maturana, que es un chileno, entonces, no sé, ¿cómo que fue, no? Ya había, ustedes ya lo conocían, ¿no? Él apareció en el proceso, esa idea, ¿no? De la autopoiesis, ¿cómo que se dio ese encuentro? Bueno, hay que partir de que este ejercicio de metamorfo nace en un contexto universitario, ¿sí? Mm, Esta fue nuestro trabajo de grado de la universidad pública, de la universidad distrital. Y también queríamos darle ese contexto también, eh, o ese respaldo también, digamos, lo más académico. Y Humberto Maturana aparece porque tenemos esta pregunta por lo colectivo, ¿cierto? ujú, Y también aparece esta idea del cuerpo como una célula, ¿sí? ujú, Entonces empezamos a hablar de sistemas, ¿sí? Y empezamos a pensar eso micro, eso macro, y cómo empezamos también a hacer como una lectura de la sociedad a partir de esa obra que estábamos construyendo. Entonces, como nosotros como individuos también nos vemos sometidos en un sistema, ¿sí? Y como es de nuestra individualidad, también empezamos a construir ese sistema, a sostenerlo, ¿sí? Entonces, esa pregunta del cuerpo como célula, pues también nos llevó a preguntarnos nosotros cómo habitamos el mundo, ¿sí? También entendiéndonos desde esa lógica de somos como una unidad que hace parte de un todo, ¿cierto? Y allí aparece la autopoiesis también, de cómo nos regeneramos, cómo nos construimos a nosotros mismos desde esa individualidad, ¿sí? Cómo construimos la cultura, la sociedad. Y llevado acá al ejercicio de los sistemas desde metamorfo, esta idea de cuerpo, ¿sí? Y cómo representar eso desde, desde esta idea, esta noción de lo colectivo, ¿sí? Nos interesaba también plantearnos desde allí, de cómo esas células que representamos como el cuerpo eh, femenino, masculino, ¿sí? Cómo empiezan ahí a integrarse y a construir algo más, que la obra nos lo va mostrando, ¿sí? Y en esas interacciones empiezan a crearse a sí mismos, ¿sí? Porque recordemos que estamos hablando de la pregunta, ¿desde cuándo nacemos? Y estamos hablando de que desde cuándo danzamos y estamos en las células que ni siquiera somos nosotros todavía, ¿sí? El óvulo, el espermatozoide, que empiezan a construirse a sí mismos, ¿sí? En esa ujú, autopoiesis, ¿sí? Autoproducirse, hasta empezar a construir todo este cuerpo que ya somos y que está nutrido por todo un movimiento que se da dentro de nuestras células, se da dentro desde también pensando en esto de la ancestralidad, que está muy bonito pensarnos un futuro ancestral, ¿sí? Cómo esa ujú, ancestralidad también se transmite a través de nuestro ADN, ¿cierto? Como toda esa información genética está allí y hay un montón de aprendizajes que atrapamos a través de todo eso que fluye a través de nosotros y cómo nosotros como cuerpo, ya como individuo inmerso en una sociedad, también fluimos y empezamos a construir y allí empezamos a traspolar esa autopoiesis a lo colectivo, ¿cierto? Es como esa autopoiesis, esa reconstrucción o
esa posibilidad empieza a darle forma a esto que ahora nosotros llamamos ataca, ¿sí? Ataca colectivo. Y cómo sigue construyéndose y tejiendo, llegando, por ejemplo, a este escenario como Brasil, ¿sí? Allí está toda Ujú, esta idea de lo autopoético, ¿sí? Porque nos vamos construyendo a nosotros mismos, ¿sí? Y seguimos construyéndonos y nos seguimos permitiendo vivir a través de eso, ¿sí? El ujú, Maturana plantea la autopoiesis como una definición de la vida, ¿sí? De cómo estos organismos se construyen a sí mismos y es a partir de allí que surge la vida, ¿sí? Cuando un organismo no tiene esa capacidad de autoconstruirse, muere, ¿sí? Es un poco la idea ujú. de Maturana de cómo definimos lo que está vivo y lo que no está vivo, y es a través de ese proceso autopoiético. Y es allí donde nosotros estamos en ese proceso también, como que no es solo un planteamiento que se queda en la obra, sino nos atraviesa a nosotros como colectivo y, Ujú. y como en nuestro proceso, como desde lo que hacemos nosotros seguimos construyéndonos y seguimos conectándonos en esta idea de sistemas, ¿sí? Y seguimos interconectando con un montón de procesos que nos siguen nutriendo, nos siguen construyendo a nosotros, pero en esa interacción también seguimos aportándole a otros procesos. Sí, sí, muy bonito. Eh, y me parece que eso, Misha, voy a direccionar, no, más una colocación para que también hable un poco, porque me parece que eso que el ataca trae también, ¿no? Como posibilidades de ser en colectivo, ¿no? Así, no perder la individualidad, pero comprender que somos en relación, ¿no? Con los otros seres vivientes y no vivientes, y eso me parece también muy bonito en el proceso, ¿no? En el trabajo de ustedes. Y hay algo que es muy sencillo, pero me pareció también una elección importante, que es traer ali várias voces, ¿no? Y varios idiomas, como posibilidades también de un mundo donde nuestras diferencias sean posibles, ¿no? Yo no necesito eliminar el otro. Entonces, eso de las voces ali apareciendo en varios idiomas, me parecía muy interesante eso, ¿no? Ser en relación y escuchar muchas voces, ¿no? Entonces, no sé, quería también que hablase un poco sobre cómo foi se dando esse processo, porque eu sei que já é uma obra coletiva, mas isso, não, de lá aparecer essas, esse poema multiplicado em muitas vozes e idiomas. Assim. Sí, es que también una de las preguntas que nos surgía a nosotros en ese encuentro artístico es la pregunta de la diversidad, ¿no? ¿Cómo abordamos esa Uhum, diversidad y cómo vemos al otro, a la otra? Eh, y queríamos aprovechar porque fue en el marco de este encuentro artístico en Belém y había muchas personas del sur global, no sé, de Ecuador, había gente de Colombia, de Marruecos, de Sudáfrica, eh, de muchas, muchas, muchas partes del mundo. Y queríamos aprovechar que ya que estábamos ahí y que este poema fue traducido, o sea, el poema fue originalmente escrito en maya quiché, en el idioma ancestral de Guatemala, pero también fue traducido al español, al portugués, al inglés. Eh, entonces queríamos aprovechar como esa convergencia de nuevo de estas casualidades hermosas, de que todos estamos ahí, de que hay gente que habla inglés, cuyo idioma materno es el inglés, otras que es el español, el portugués y así. Y pedimos a varias personas de las que estaban ahí leerlas. Eh, y también fue una decisión estética y artística el no mostrar a la persona leyendo, sino solo filmar sus labios.
porque también para nosotros los labios sí dan cuenta de una diversidad, pero también unifican al ser humano, es que todos somos muchos y muchos somos uno. Eh, entonces, les pedimos a cada uno que leyeran el poema como lo sintieran en su idioma materno. Y ya en la edición comenzamos a jugar también, ¿no? Con estas voces, con esta musicalidad. eh, y, y ya, o sea, cada uno venía desde lo mejor que sabe hacer. eh, Aunamos esfuerzos, lo juntamos todo en un video y salió lo que salió. Ujú. Sí, hermoso. Mira, ahora en verdad, sí, lo último que me pareció muy interesante en los dos trabajos, comparto con ustedes y no sé, y si tiene ganas de charlar más alguna cosa o algo que yo mismo no traje, porque ahí vamos también dialogando, porque me pareció muy hermoso en los dos trabajos lo que acá estoy llamando de la opacidad, para usar un concepto de Edouard Glissant, que é um pensador de la Martinica, ¿no? Porque havia isso em el revelar, não revelar, de, por mais que às vezes algumas coisas eram muito concretas, não, muito literales, havia, por lo menos para mim, enquanto espectador ali, mirando essas obras, a possibilidade também de construir coisas a partir do encontro com minha sensibilidade. Então, se não me revelar todo, sostener ahí algo del misterio me parecía muy bonito, sino tanto a inicio de revelar lo que podría ser ese futuro o de apresentar lo que sería algo de ese metamorfosis, ¿no? De ese metamorfo, ese ser. Había la posibilidad ahí de que yo, con mi experiencia de mundo, encontrase espacios para dejar la cosa fluir, ¿no? Y eso me parece que me metamorfo com isso del agua, aparece la agua, me pareció una metáfora muy bonita. Pero isso, me parece que o que queda desses trabalhos é justamente isso, não? A possibilidade que se há de generar mais perguntas e mais possibilidades de imagens, de outras coisas. E nada, e queria compartilhar isso com vocês. Não sei se querem trazer mais alguma coisa, talvez apresentar coisas que eu não perguntei, que vocês creem que é importante. Pero por mí, más una vez agradezco por la disponibilidad, por el encuentro y tengo cada vez más insistido en esos espacios de escutas. Y también agradecer al proyecto MOVI por generar esos espacios de conversaciones, de trocas, porque me parece cada vez más necesarios. Y ahí no sé si ustedes quieren traer alguna cosa, preguntar también. Pues primero es la gratitud, digamos que estamos muy agradecidos no solo con esta posibilidad de encontrarnos, sino con la misma vida, ¿sí? Es decir, con Metamorfo, como hemos hablado de células, de autopoiesis, como que se vuelve un ente, un, sí, un personaje, otra, otro participante, otro integrante dentro del colectivo, que toma sus propias decisiones, sus propios caminos, ¿sí? Y hoy nos invitó a encontrarnos con ustedes en Brasil, ¿sí? Brasil y en Ecuador. Y en Ecuador, ¿sí? Y asimismo ha funcionado en otros escenarios, digamos que empieza a fluir, ¿sí? Y nos abre un montón de puertas, escenarios,
posibilidades que ni siquiera nosotros las activamos, ¿sí? Sino que de repente alguna persona logró ver el producto, nos convoca y suceden cosas, ¿sí? Como que y le hemos como otorgado esta posibilidad a nuestras obras de moverse libremente desde esa lógica de darles como no una humanidad, sino como convertirlos en otro ente del colectivo. Y nos llama mucho la atención esas posibilidades que nos ha permitido la videodanza como producto eh, casi que intangible, pues porque venimos acostumbrados, digamos, a la escena, ¿cierto? Y la escena requiere una preproducción, una gestión de espacios, ensayos, ¿cierto? Remontajes de las obras, un equipo mucho más amplio, el, el ingeniero de luces, de sonido, que también están en la videodanza, pero ya no como un ente que tiene que volver a hacer la obra, sino la obra ya está hecha y ya puede movilizarse, circular, y es como algo, quizás es algo obvio, pero para nosotros nos ha transformado la mirada al quehacer artístico, porque precisamente esa posibilidad nos ha permitido estar en muchos escenarios que nosotros no conocemos todavía, pero la obra ya estuvo en esos espacios, ¿sí? Entonces ya ha podido estar en universidades que nosotros no sabíamos que existían, por ejemplo, ¿sí? Y todavía no las conocemos físicamente, pero la obra ya estuvo allá, ¿sí? Y empieza a conectarse y estar en un montón de escenarios. Por ejemplo, ahorita Duna nos hablaba de que es una ciudad pequeña donde se van a mostrar las videodanzas, ¿sí? Y eso pues a nosotros nos parece mágico que la obra esté ahí, ¿sí? Como en un espacio donde quizás no habla nuestro idioma, ¿cierto? Pero la obra no necesita que hablemos el mismo idioma, ¿sí? Y, y frente a los significados, las metáforas, empiezan a aparecer otras interpretaciones que el mismo público puede empezar a construir, ¿sí? Y eso también nos parece una cosa loca, como nos maravilla mucho eso y también nos preguntamos cómo lo viven ustedes también, ¿sí? Como, no sé si me equivoco, pero creo que es la primera muestra que están haciendo con el festival, o No, no. esta no es. Ah, no, esa es otra. Estamos en otra. Es- Hay otra que está en México, ¿sí? A México ya las biodanzas han viajado varias veces, nosotros hemos ido solo una vez, ¿sí? Y es como que a veces el colectivo se ha tomado pausas, ¿sí? A nivel de nosotros como individuos no hemos podido encontrarnos, no encontramos los tiempos adecuados. Sin embargo, las obras nos permiten que el colectivo siga en movimiento, ¿sí? Aun cuando el equipo de trabajo no siga creando, las obras le dan movimiento al colectivo y estamos en un lugar, en otro, y eso es maravilloso. Pero sí, la pregunta es un poco cómo lo viven ustedes, como curadores, como programadores, cómo ha sido esta posibilidad de la videodanza, porque así como nos posibilita a nosotros, también a ustedes les ha posibilitado un montón de cosas. Es lo que yo podría percibir. ¿Sí? Es precisamente ha sido otra forma de encontrarnos con un montón de procesos alrededor del mundo.
también Misha, o sea, ¿cómo has vivido esa posibilidad? Sí, como estás en la sala de tu casa, pero estamos hablando desde otras latitudes totalmente distantes, ¿no? Entonces, eso me parece interesante poderlo plantear, preguntárnoslo como, no como algo obvio que ya la globalización nos ha planteado, ¿cierto? El acceso al Internet ya normalizó que nos hablemos de aquí en China al mismo tiempo, sí, pero preguntárnoslo por la riqueza que tiene estos encuentros, sí, desde ese ejercicio, quizás sacándolo de la normalidad, sino viendo por primera vez esta pantalla, ¿cierto? Yendo a nuestros ancestros cómo hubieran vivido este ejercicio, ¿no? Como encontrarse con un dispositivo que tiene ahí unos personajes que nos están hablando, nos están traduciendo el lenguaje, ¿cierto? Como ahí hay una magia que quizás no la vemos de esa manera, que está allí ya normalizada, pero es bonito también reconocerla. La riqueza que tiene este encuentro, nada más, es decir, el hecho de, estamos hablando de nuestras obras, pero yo no he visto la obra de Misha, no sé si Misha ha visto la nuestra, y es como esa posibilidad de podernos recrear, ¿no? Plantear ese mundo, ese universo que tiene cada uno tan particular. Es como tan increíble que seguramente cuando veamos la biodanza será otra cosa completamente diferente, pero es que es una cosa mágica, es decir, esto, lo que sucede en este encuentro, no, como que sí, no, nos permite o nos amplía esas posibilidades también de crear, de imaginar, de percibirnos, de entendernos. Sí, totalmente de acuerdo y me encantaría ver su obra ahora que lo mencionas. Sí, o sea, bueno, para mí, como cualquier obra artística, el 50% lo ponen los artistas y el otro 50% los espectadores, ¿no? De la interpretación. Entonces, o lo que nuestro equipo quiso comunicar, quiso decir, obviamente para cada espectador va a ser diferente y eso es lo rico, eso es lo hermoso, que puede tener mil y una interpretaciones diferentes. Y me encanta como estos espacios de diálogo en el que también podemos conocernos, conocer la obra del otro, eh, hablar de eso, comunicarnos, porque bueno, en este mundo creo que una de las falencias más grandes que tenemos es la comunicación, a pesar de que sí podamos estar hablando con gente de China al mismo tiempo, pero el hacernos entender, el comunicar nuestros sentimientos también, ¿no? Que es muy, muy importante. Y por eso también hay como tantos malos entendidos y por eso el mundo está rompiéndose, ¿no? Eh, Así que sí, solo valorizar, poner en valor como este espacio de encuentro, de comunicación, de entendimiento, de curiosidad también y de empatía. Eh, y sí, o sea, me encantaría también que si nos pueden mandar un link o algo para ver las obras de los otros, de las otras. Sería hermoso, porque yo ya tengo como una imagen en mi cabeza que obviamente no va a ser lo que es, pero eso también es lo rico, ¿no? Eso es lo hermoso. Ujú. Y Y ahí gracias, já gracias fica por uma esto. invitação para que ustedes acompanhem também a programação, que vai estar, não? Há muitas outras Ujú. obras que compõem esta programação. Bueno, assim que mais, né, mais uma vez, los agradezco ¿no? Por la disponibilidad, por la generosidad, por compartilhar un poco de este proceso. Os agradezco mucho. Muchas gracias.